Muy buenas tardes, estamos en una nueva entrevista de esta guía de educación en valores de la Iniciación Deportiva de la Diputación de Almería y tenemos con todos nosotros a Miguel Palanca, miembro de la Junta Directiva de URA Rugby. Muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué hay, Guillermo? Me alegro de saludarte. Es un placer mutuo y bueno, y nosotros también teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, no solo para conocer cómo desde el rol de las juntas directivas podemos intentar seguir construyendo en esos valores a través de la iniciación deportiva, sino que todos podamos conocer esa gran labor que hacéis con vuestra modalidad y también con el tema de la inclusión deportiva. Y fíjate, Miguel, por ejemplo, para comenzar, ¿cómo crees que desde el rol de la Junta Directiva podemos contribuir a que los clubes deportivos puedan promover esa serie de valores en la educación deportiva? Pues mira, yo creo que lo primero y fundamental es que el deporte base, hablo a nivel de la provincia de Almería, lo estamos desarrollando en su mayoría altruistamente muchas personas, pero creo que la parte fundamental de estas personas es que somos en una gran mayoría padres. Eh, Cada uno en su deporte, nosotros en el rugby somos personas que hemos practicado antes el rugby o somos padres que tienen inquietudes porque el deporte forme parte de la educación de sus hijos y lo que hacemos es trasladar un poco la educación en familia a la educación en el deporte. Yo creo que al final esa corresponsabilidad a nosotros nos obliga a ir trasladando desde las edades más tempranas los valores para nosotros fundamentales del respeto, la educación o el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, que además son trasladables luego a la vida de estos niños conforme se van haciendo mayores. Vivimos en una sociedad, convivimos en una sociedad y muchas veces estamos permanentemente enfrentándonos a vecinos, a rivales, a compañeros de otras empresas, a otros países, a otras... Bueno, esto es la sociedad es la que tenemos, ¿no? Y yo creo que esta labor que desde el deporte podemos hacer, pues trasladar un poco la educación a nuestros niños, porque al final son nuestros hijos. O sea que creo que las juntas directivas, nosotros tenemos aquí en Unión Rugby Almería un protocolo que desde niños hasta mayores, bueno, son varios, es un régimen disciplinario con el que hay una serie de obligaciones y deberes, no solo derechos, obligaciones y deberes que tenemos que cumplir, y que incluye también la defensa del menor y el tema de la violencia de género, ¿vale? Y tenemos nuestros protocolos, ese documento tiene que ser firmado por cualquier persona que quiere, y es una forma de que esta persona se lo lea, lo asuma, lo firma en el caso de los menores son también los padres, ¿vale? Los que tienen que firmarlo y va en una versión más reducida y adaptada al lenguaje de los pequeños. Pero al final lo que se trata es formar parte de otra familia más grande que es la familia tuya convencional de tu casa Entiendo. y formar parte de otra familia más grande que es la familia del rugby y en la familia del rugby pues hay unos derechos, pero hay unas obligaciones, unos deberes y unos valores que cumplir y que intentamos desde los más pequeñitos que se vayan cumpliendo. De hecho, en el rugby, hasta los 12 años no hay competición. Yo soy vicepresidente también de la Federación Andaluza de Rugby y lo tenemos clarísimo. Hasta los 12 años no hay competición. Todos juegan, todos tienen el mismo reconocimiento y todos tienen el mismo premio. Lo que fomentamos en esos niños hasta los 12 años es el respeto al árbitro, el respeto al rival, el respeto al público, el respeto al compañero, el respeto en sí. Porque al final, a partir de los 12 años, cuando ya sí empieza a haber una clasificación, ya empezamos a competir, pero tenemos sentadas las bases del respeto desde nuestra más tierna infancia, ¿vale? Fíjate, han salido muchas reflexiones muy interesantes porque aquí hablamos también de la importancia del rol de la familia, también incluso de los entrenadores deportivos, de ir de la mano, ¿no? De esas directrices que desde la Junta Directiva intentéis marcar y cómo el deporte puede ser también esa escuela para la vida, ¿no? Con esos valores, como decía, se pueden extrapolar a la esfera pues, académica o en el futuro laboral o personal de una persona y cómo primáis, ¿no? Que hasta ciertas edades, o sea, la prioridad es esa formación integral del menor por encima del propio concepto competitivo del resultado, ¿no?
Sí, claro, para nosotros es fundamental. Tenemos que sentar las bases y más, yo creo que en cualquier deporte debería ser así, pero en el caso nuestro en concreto, nosotros vendemos el rugby como un deporte de evasión, pero también es un deporte de contacto. Si no sentamos las bases del respeto, cuando empezamos a competir, pues esto puede ser una guerra mundial, ¿no? Entonces, vamos a sentarnos, nuestros niños desde los 3 años terminan su partido y limpian su vestuario, recogen la grada, ayudan a servir el tercer tiempo, que es una parte que tiene el rugby que beneficia los lazos y la confraternización entre los rivales. Al final nosotros agradecemos al rival que haya venido y se haya desplazado a jugar a nuestro campo porque sin rival no hay partido. Y también comemos con el árbitro porque también le agradecemos el que haya venido a arbitrarnos, porque sin árbitro tampoco hay partido, ¿no? Este agradecimiento y este respeto hacia todos los participantes en el partido, en el encuentro, en el deporte, pues es perfectamente trasladable a la vida cotidiana, a tu colegio, a tu instituto, a tu trabajo, a tu vida en sí. Siempre en el rugby decimos, cuando ya tenemos una cierta edad, que esto lo hacemos de forma altruista porque lo que queremos es devolverle al rugby lo que el rugby nos ha dado. O sea, esto no es algo, estos valores que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra práctica deportiva en el rugby, lo que queremos es trasladarlos a los más pequeños para que ellos sigan generando esta dinámica de deporte, pero deporte sano, deporte con mayúsculas. Entiendo, incluso me gusta mucho ese valor, ¿no? De la gratitud, ¿no? De intentar devolverle al deporte todo lo que nos aporta. Y me gusta mucho este ejemplo que dais porque es muy complejo, muy difícil de encontrar en otras modalidades deportivas, en ese famoso tercer tiempo, el hecho de construir esa fraternidad entre equipos junto con los jueces o árbitros. Es decir, dentro del campo entiendo que todos queremos ganar, queremos competir dentro de unas normas, de unas reglas, pero luego una vez termina el partido, ese mantenimiento de valor, del respeto, del compañerismo, de empatizar también un poco tanto con el equipo que gana o que pierde. Creo que esto también sería un ejemplo muy bueno que muchos deberíamos de aprender. Sí, yo pienso que es sanísima la competición y es totalmente loable el querer ganar, pero yo soy partidario de ganar, pero no a cualquier precio, ¿vale? Entonces, dentro de la honestidad, dentro de la honradez, dentro del respeto al árbitro y al compañero, cada uno intenta ganar y dar el máximo de sí mismo, se vacía en el partido y una vez que termina, te han ganado, haces un pasillo y felicitas al rival por haberte ganado. Y creo que esta es la forma más ejemplarizante de demostrar el respeto que nos tenemos, independientemente de que lo que haya pasado en el campo se queda en el campo. Luego nos tomamos un refresco o si somos mayores de edad nos podemos tomar una cerveza y compartimos, hablamos, compartimos con el árbitro, le hacemos reflexiones. Yo he hablado con infinidad de árbitros en terceros tiempos a lo largo de mi vida, siempre desde el respeto, somos personas, nos podemos equivocar, nadie viene aquí a fastidiarnos la vida, ni a amargarnos el partido, ni bueno, pues dentro de esas opciones, si tú hubieras sido mejor, hubieras ganado. Es muy difícil, sobre todo en un deporte como el rugby, que puede ser que en un partido igualado se decante hacia uno o hacia otro y bueno, a veces el factor suerte, un tiro a palo, el viento, la lluvia, que los balones se caen, bueno, pues forma parte de lo que es el deporte, ¿no? Hoy no has podido ganar, pues el próximo día lo volverás a intentar. Esto te lleva a entrenar más duro, ser más exigente, prepararte mejor. Igual que además yo siempre hago esta reflexión, a mí y lo hago con todos los clubes del rugby andaluz. Ahora estamos montando una academia en el rugby en Andalucía Oriental, academias de desarrollo que vengan a facilitar o a apoyar a los equipos, sobre todo a los más pequeños, porque los clubes más grandes tienen muchos entrenadores, tienen más recursos. Los clubes más pequeños que están en localidades más pequeñas, que están empezando a sacar la cabeza, estos sí requieren de esos recursos, de ese apoyo, ¿no? Y yo lo que les digo a los grandes, digo, tío, antes de pensar en ti, piensa en el pequeño. A ti lo que te interesa es que el pequeño sea mejor, porque cuanto mejor sea tu rival, mejor te tienes que hacer tú.
O sea, esto de querer ser el mejor de cero, porque no hay nadie más, pues sí, eres el mejor de Andalucía, pero si solo juegas tú, lo que te interesa es que haya muchos equipos, que el rugby se extienda, que tengamos en las grandes poblaciones de todas las provincias andaluzas equipos de rugby, y al final Andalucía es muy grande, pues que podamos, y lo extrapolo a España, podamos jugar con rivales más cercanos a un precio razonable. Al final el costo más importante que tenemos en todos los deportes, sobre todo, es cuando nosotros hoy vamos a Jaén, vamos a Granada, pero es que el fin de semana que viene vamos a Sevilla, las chicas van al Corcón. Es un dineral importante de recursos en traslado, en transporte, que si tuviéramos rivales más buenos, más cerca, pues podríamos hacerlo Oye, ahí, ¿no? más fácil, ¿no? Pues fíjate cómo me gusta mucho cómo surgen también todos los valores que también van surgiendo, el tema del respeto, la honestidad, esa tolerancia al árbitro, el tema de luego perseverar, ¿no? De no rendirse y seguir mejorando. Y también un poco cómo podéis priorizar este tipo de acciones, ¿no? Que los clubes al final, como diría un entrenador de baloncesto, Phil Jackson, cómo subordinar el yo por el nosotros, ¿no? Que los clubes grandes empaticen con los pequeños, que al final es en beneficio de todos. El deporte crece y todos los clubes mejoran. Y me gusta mucho porque, fíjate, Miguel, desde la junta directiva, desde vuestra labor, fomentáis iniciativas que no solo permitan mejorar vuestra modalidad deportiva, sino esta adquisición de los valores de esa educación integral de los jóvenes a través del deporte, pero también me consta que sois referentes también a través del deporte inclusivo y especialmente en nuestra provincia de Almería con Huracán, ¿no? Sí, bueno, en esta dinámica, cuando nosotros empezamos a montar el proyecto de URA en 2013, pensábamos, yo era uno de los más empeñados en intentar localizar por la provincia de Almería a cualquier persona que hubiera jugado al rugby en su etapa universitaria. Ha sido muy común el rugby en los años 70, 80, 90 en las distintas universidades de España, ¿no? Un deporte eminentemente universitario. Y empezamos a localizar veteranos, esos veteranos traían hijos, pero al final yo sentía el anhelo de que cuando te quieres reflejar en el más grande que es el fútbol, o quieres ver cómo ellos al fútbol te juntas y juega una pachanga y juega todo el mundo y hay gente que no sabe o sabe menos, no hay por qué ser enormemente bueno o no puedes tener un compromiso, un nivel de compromiso suficiente por motivos laborales, hombre, tienes que estar entrenado, pero bueno, pues en esta dinámica nos ocurrió que uno de los veteranos que localizamos tenía unos mellizos, yo tengo unos mellizos también, son de la misma edad, y yo lo animaba a que se acercara con nosotros al rugby, se trajera a su hijo y me decía que él no podía. Y rascando un poquito más, pues dice, Miguel, es que mis hijos tienen TEA. Digo, bueno, pues tenemos que conseguir que tus hijos que tienen TEA jueguen con mi hijo. Y en eso empezamos a informarnos, a buscar y a ver, y descubrimos que había varias modalidades de rugby inclusivo, no de rugby adaptado, sino de rugby inclusivo. También hay rugby adaptado, que es el rugby en silla de ruedas, ¿no? Pero rugby inclusivo como tal, y nosotros nos decantamos por una vertiente de la que también formo parte de la Junta Directiva, que a nivel nacional, que es AIMAS España, aunque en ese momento AIMAS era una asociación sin ánimo de lucro radicada en Inglaterra, es International Mixed Ability Sport. Y ellos trabajan con 13 modalidades deportivas, la inclusión total. Y al final lo que se van es a la Convención de los Derechos Humanos y a la Ley de Discapacidad, cuáles son los derechos de las personas, el derecho al acceso al deporte, la igualdad para poder practicarlo, los mismos deberes y obligaciones, las mismas reglas, el mismo campo. Prácticamente las modificaciones que había en el reglamento son mínimas, porque lo queremos jugar a este deporte y las personas con discapacidad dan un paso adelante, saben qué riesgos pueden tener, saben qué preparación deben tener, saben qué obligaciones y derechos tienen y forman parte del club, ¿no? Y esto fue lo que hicimos. Empezamos con asociaciones con la base de estos niños, de este compañero, y más niños que fueron trayendo y empezamos con niños y ya nos trajimos a los especialistas de AIMAS. Había un chaval en el País Vasco, otro en Inglaterra, se vinieron aquí a Almería, empezaron a ver lo que hacíamos con los niños, se quedaron alucinados y ahí nos abrieron la puerta en 2016 a empezar con los mayores. Qué bien. Y para nosotros, pues, es
una sección más del club, todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, todos hoy juegan un partido de la Liga Andaluza de Rugby Inclusivo, tenemos a Huraclán como miembro de la Asamblea de la Federación Andaluza de Rugby de pleno derecho en unas elecciones. Ten en cuenta que hay 5 clubes asambleístas a nivel andaluz. Pues uno es Huraclán. No creo que haya en ninguna federación convencional un club inclusivo miembro de la asamblea de esa federación. No creo, no, estoy seguro y convencido en toda España. El primer caso que tenemos en la Federación Andaluza de Rugby. Y además de los 5 jugadores que hay por el estamento de jugadores como asambleístas de la federación, uno es un jugador de Huraclán. O sea que tú fíjate el tirón que tiene este grupo y en las elecciones vinieron todos los compañeros del equipo a votarlo, ¿vale? Te digo con esto que al final lo que queremos es dar visibilidad, lo que queremos es romper barreras, lo que queremos es quitar etiquetas. Nuestros jugadores no juegan marcados. Hay otras modalidades en que el que tiene discapacidad lleva una chichonera o lleva un pañuelo, lleva un pantalón de otro color. Nuestros jugadores juegan al rugby con las mismas reglas, en el mismo campo, tienen su tercer tiempo, limpian su vestuario, exactamente lo mismo que cualquier otra sección. Y es cierto que en Huraclán pues hemos llegado a romper muchas barreras. Hemos participado como delegación invitada en 2018 en el Mundial de Vitoria. Luego hemos participado ya como equipo de pleno derecho en el Mundial de Irlanda, en Cork, y allí estuvimos con un equipo masculino y un equipo femenino, con 60 personas que desplazamos en avión desde Almería. Algunas de ellas no habían salido de la provincia de Almería en su vida, pues se montaron en un avión y se vinieron Y allí a Irlanda. directamente a Irlanda, ¿no? Y sí. Y bueno, una experiencia totalmente para vivirla. De hecho, fueron allí equipos de España y equipos de otros a ver lo que había. Y yo recuerdo que en algunos de los partidos de entrenamiento que se hacían entre competición, a algunas de estas personas que conocía de Madrid o de otros clubes, les dejé mis botas, digo, toma, entra y juega. Y luego me dice, en vez de venir a ver, participa. Y bueno, cada vez hay, por suerte, más. Cuando nosotros empezamos con el rugby inclusivo, habría 4 o 5 equipos en toda España. A día de hoy ya hay más de 50 clubes españoles que tienen su sección de rugby inclusivo, ¿no? Y este año volvemos a ir al Mundial, a Pamplona. Este año se celebra en Pamplona y ya estamos empezando a ahorrar porque el siguiente será en Canadá, en 2028, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de que volvemos a extrapolar lo mismo, el respeto, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el compromiso, la educación y el tercer tiempo. Ten en cuenta que nosotros trabajamos con chavales de 10 o 12 asociaciones distintas, de salud mental, de discapacidad intelectual, de síndrome de Down, trastorno de Asperger, TEA, Muy bien, qué bien. algunos síndromes que ahora mismo no me acuerdo ni del nombre, no te los puedo poner en pie, ¿no? Pero al final, estos chicos que normalmente trabajan en su asociación, o chicos y chicas, y en la asociación son endogámicas, o sea, al final están todos juntos con su misma historia, ¿no? Pues aquí lo que hacemos es sacarlos de ese ambiente y de ese entorno y meterlos en un ambiente totalmente heterogéneo, con una diversidad de personas espectacular, donde se sienten uno más, donde si nosotros vamos a jugar un partido, se hace una asamblea y se vota con los jugadores, vamos a hacer un viaje a Hernani y vamos a tirarnos 14 horas en autobús. ¿Quién se apunta? Y faltan plazas en el autobús, ¿sabes? Y hay gente que a veces le cuesta trabajo estar sentado más de 10 minutos y se tiran 14 horas en un autobús. O sea, les pueden más el rugby, el amor al deporte y al entorno que han encontrado, que las dificultades y barreras que ellos mismos a veces se autoimponen, ¿no? Y te pongo el ejemplo que puede ser muy plausible de una persona con TEA que posiblemente tenga un poco más de dificultad a la hora del contacto físico, de abrazarse o de cogerse. Bueno, pues nosotros tenemos jugadores que juegan en la melee, que forman la melee y que tienen TEA y superan esa dificultad y la rompen porque ellos quieren jugar al rugby. Puede más el ambiente que disfrutan. Esto nos ha hecho que al final hasta padres y madres o educadores de esas asociaciones se incorporen también
a Uraclan y a otras secciones del club, en el equipo de veteranos, en el equipo de las madres, en el equipo del femenino. Tenemos a padres, hermanos, familiares que no habían conocido el rugby y lo han conocido por sus hijos, personas con discapacidad, o por sus hermanos, y ahora están jugando ellos al rugby, ¿no? O sea que al final de lo que se trata es de ampliar esa familia de la que te hablaba al principio. Y Realmente, las familias son diversas y nosotros queremos ser diversas. realmente es que es un gran ejemplo de vida y esa labor que hacéis también de cómo el deporte puede ser un vehículo para superar no solo ciertas barreras que personas cotidianamente nos costaría, pero incluso personas con dificultades, con capacidades diversas. Ostras, ¿no? Incluso cuando veis esa gratitud, ¿no? De una familia, de un educador, de un profesional, con todo lo que hacéis por esa persona, esto imagino que no tendrá palabras, ¿no, Miguel? Bueno, esto es vivirlo, verlo y vivirlo, ¿no? Yo siempre digo, hay muchos proyectos deportivos en Almería, el deporte base en Almería funciona estupendamente bien, tiene una salud buena, tendrá cosas que mejorar, todos tenemos cosas que mejorar, pero a mí, vamos, en concreto mi libro, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho desde 2013 cuando empezamos, teníamos claro que nosotros queríamos hacer las cosas bien, que queríamos hacer del rugby un deporte, un deporte más dentro del status quo de deportes que hay en la provincia de Almería. Abrirte un hueco cuando partes casi de cero es complicado, pero pues desde 2013 la cantidad de premios y reconocimientos que ha tenido nuestro proyecto del nivel de la mejor entidad deportiva sin ánimo de lucro de Andalucía, que nos dio AGESPORT, del premio a los valores humanos de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, de la medalla del deporte de la Diputación Provincial de Almería. En 2024 el último ha sido la Junta de Andalucía, el premio al deporte de la juventud andaluza. O sea, una infinidad de premios y reconocimientos que hemos tenido a lo largo de esta trayectoria que no tienen una cuantificación económica, pero que sí te impulsan a continuar porque reconocen que la labor que estás haciendo es buena y es buena para la sociedad y al final, como decíamos al principio, vivimos en sociedad, ¿no? Dudo que haya ningún proyecto deportivo en Almería a lo largo de su historia que en tan corto espacio de tiempo haya tenido un número tan repetitivo todos los años de algún premio o reconocimiento en atención a la labor que hacemos. Y esto lo que nos hace es fortalecernos y empujarnos a decir, bueno, estamos en el buen camino y queremos seguir así. Con mucha modestia, con mucha humildad, pero al final la verdad es que cada vez más gente se acerca a nuestro deporte, ¿no? Y esto, pues bueno, pues un motivo de satisfacción. Incluso, valga la redundancia, ¿no? Cuando se valora el propio valor, ¿no? De lo que hacéis, de lo que ofrecéis, esto hace que esa motivación se siga manteniendo por seguir mejorando, ¿no? Y puliendo detalles. Y de hecho, Miguel, para terminar, yo te voy a plantear una doble pregunta. A mí me gustaría también, desde tu gran experiencia, desde tu trayectoria, ¿qué le dirías, qué le recomendarías no solo a familias, entrenadoras, deportistas, sobre cómo educar en valor a través del deporte, sino especialmente a juntas directivas que realmente son las que también pilares que gestionan el deporte base de nuestros jóvenes y que puedan contribuir a esta gran labor? Para mí lo fundamental, lo hemos dicho a lo largo de esta conversación, ¿no? Lo fundamental es quien juega son los niños, a los que estamos educando es a los niños. Aquí no venimos a educar a padres, los padres ya tienen que venir educados, estamos educando a niños y los padres lo que tienen que tener es la función de observadores, de colaboradores y no de no intentar torpedear la actividad. Porque al final de lo que se trata es de intentar que los niños utilicen el deporte como un vehículo más de su educación y no como un fin último en la propia competición, ¿no? Entonces vemos muchas veces, y esto lo usamos nosotros en todas las competiciones, en nuestras competiciones de la Federación Andaluza en categoría inferior hasta los 12 años, está terminantemente prohibido insultar, está terminantemente prohibido menospreciar, me refiero a los padres y en el momento en que algún padre se pone así, se para la actividad, se le invita a que abandone la instalación y cuando se va, continuamos jugando. Quiere decir que yo creo que al final la responsabilidad que tenemos como directivos, que a su vez te digo que es responsabilidad como padres, tiene que ser la de practicar cada uno el deporte que nos gusta,
respetándonos entre todos y, por supuesto, respetando a los rivales, a los árbitros, a todas las personas que forman parte de este conglomerado, respetando las instalaciones, respetando al público. Y esto es un retorno, el público también te respeta a ti. Nosotros en el rugby tira una falta al equipo rival y todos nos callamos en señal de respeto para que tire su falta. O sea que estas cosas son pequeños detalles que forman parte de un músculo más grande que es la educación integral de personas, de menores en la provincia de Almería. Y nos debemos de sentir como directivos responsables en nuestra parte alícuota de lo que hacemos y no convertirnos en energúmenos. De lo que se trata es de que los niños avancen, de la formación integral de una persona que posiblemente no vaya a ser profesional en este deporte nunca jamás, pero que le ha acompañado a lo largo de su infancia y adolescencia en esa formación integral, cómo socializar con otros compañeros, cómo respetarse con otros compañeros, cómo compartir, cómo visitar otras ciudades, cómo conocer otros clubes. Te da un montón de posibilidades. Yo he jugado muchos años al rugby por toda Andalucía y por España y tengo amigos en todos lados, ¿sabes? Entonces, esto es lo que al final te deja un pozo que tú luego vas a acoplar a tu vida y que te va a permitir seguir haciendo deporte sano y saludable, que es lo mejor que hay, a lo largo de toda tu vida. Y luego habrá X personas que serán muy buenas y que al final pues vivan de esto. Pero no creo que el fin último sea el vivir de esto. El fin último debe ser el haber hecho una vida llena de deporte, saludable, tener amigos, haber conocido a mucha gente, haber viajado mucho y haber disfrutado de hacer deporte con personas con las que estás desde más pequeñito y al final se establecen unos lazos de amistad que duran toda la vida. Creo que se trata de eso. Incluso, fíjate, Miguel, yo sé que ahora en esta última pregunta, que a nosotros nos gusta mucho a los entrevistados pedir ese top 5 de valores, sé que es muy complejo porque han salido valores como el respeto, la tolerancia, la humildad, la perseverancia, ahora, por ejemplo, la responsabilidad, pero si tuvieras que elegir, por ejemplo, esa especie de lista de 5 valores, que sé que es muy complejo, sé que es un marrón ahora, ¿con cuáles te quedarías, Miguel? A nosotros nos llaman los del respeto. O sea, yo, por supuesto, el primero es el respeto. O sea, al final vivimos una sociedad, si no hay respeto, no hay posibilidad de hablar, de dialogar, o sea, fundamentalmente el respeto, ¿no? Y después creo que es un valor el esfuerzo, el compromiso, el trabajo del equipo y la honestidad, junto con el respeto, creo que podrían ser mi quinteto, ¿vale? Muy bien. Son los que yo he aplicado en mi vida deportiva, son los que intento inculcar que mis hijos apliquen en su vida deportiva y son los que desde la directiva de URA queremos que nuestros niños reflejen mayoritariamente, además de otros muchos, ¿no? Pero creo que estos 5 pueden ser escuela de vida. Pues Miguel, la verdad es que te agradezco mucho la oportunidad que hemos tenido esta mañana de poder compartir también esta entrevista, no solo por todo lo que podemos aprender, sino que tanta gente pueda conocer la gran labor que hacéis, todo lo que ofrecéis y cómo ayudáis a tantas personas. Y por eso te doy las gracias, Miguel. De verdad. Muy bien, muchísimas gracias a ti por acordarte de nosotros. Muy bien, señoras y señores, Bueno, con todos vosotros, Miguel Palanca, y nos vemos en la próxima entrevista. Un fuerte abrazo, Miguel. igualmente para ti, Guillermo. Gracias.